La librería. Un podcast escrito y dirigido por Mario Cuenca Sandoval. Y patrocinado por la librería La República de las Letras. Se dice que la prostitución es el oficio más antiguo del mundo. El Código de Hammurabi reconocía los derechos de las hieródulas, esclavas sexuales de la antigua Mesopotamia, obligadas a entregar a los dioses el dinero obtenido por sus servicios. Algunos países del sudeste asiático, como Indonesia, Malasia, Filipinas o Tailandia, se han convertido en auténticos paraísos sexuales para un número cada vez mayor de turistas occidentales. Según la web Haboscope, especializada en recopilar datos sobre los mercados y actividades ilegales en el mundo, el comercio sexual en Tailandia genera alrededor de 6.400 millones de dólares anuales, lo que representa más del 10% de su Producto Interior Bruto. Es completamente vergonzoso que unos bestias vengan a aprovecharse con total impunidad de la miseria de estas chicas. Todas vienen de las provincias del norte o del noreste, las regiones más pobres de todo el país. No todas, también las hay de Bangkok. Es esclavitud sexual, no hay otra palabra. Yo bostecé ligeramente. Ella me echó una mirada fulminante, pero siguió poniendo a todo el mundo por testigo. ¿No les parece escandaloso que cualquier cerdo pueda venir a tirarse a unas chiquillas por un bocado de pan? No por un bocado de pan. Yo he pagado 3.000 bahts, más o menos el precio francés. El protagonista de Plataforma se llama Michel. Como el autor de la novela. Un funcionario de unos 40 años. Como el autor cuando escribió la novela. Era cortés, educado. Mis superiores y mis colegas me apreciaban. Sin embargo, a causa de mi temperamento poco caluroso, no había conseguido hacer verdaderos amigos. ¿Por qué nunca había manifestado una verdadera pasión en toda mi vida? Michel Renaud es soltero y viaja solo durante sus vacaciones. Nunca he comprado un animal doméstico. Tampoco me he casado. He tenido la oportunidad varias veces, pero siempre he rehusado. La gente desconfía de los hombres que a partir de cierta edad van solos de vacaciones. Creen que son muy egoístas y probablemente un poco viciosos. No puedo decir que se equivoquen. Típico ejemplar del europeo blanco, heterosexual, de clase media y edad mediana, insatisfecho y cínico. Michel pasa las mañanas en el ministerio gestionando el presupuesto de exposiciones de arte contemporáneo y las tardes en un peep show. Por las noches ve televisión. No era infeliz, tenía 128 canales. Hasta que un día recibe la noticia de la muerte de su padre, que Michel encaja con la misma apatía con que El extranjero de Albert Camus nos informaba de la muerte de su madre. No creo en esa teoría según la cual nos convertimos en verdaderos adultos cuando mueren nuestros padres. Nadie llega a ser nunca un verdadero adulto. Como Meursault, el protagonista del extranjero, Michel se distingue por su actitud apática y su indiferencia moral. Es la encarnación del occidental que lo tiene todo y sin embargo lleva una existencia anodina e insatisfecha. Víctor Guillot, periodista y escritor. ¿Qué ha sucedido entre la Francia del extranjero de Camus y la Plataforma de Michel Houellebecq? Con un sencillo y detonante "Hoy mamá ha muerto", arrancaba la novela del escritor existencialista cuyas palabras han permanecido adheridas al siglo XX. Mi padre murió hace un año principia la novela del escritor nihilista con la que se da por inaugurado el siglo XXI. Plataforma rima con El extranjero de Camus, no solo porque ambos personajes carezcan de grandes expectativas, ni porque los dos inicien su andadura desembarazados de su último arraigo familiar, para contarnos un tiempo que efectivamente transita por caminos diferentes, pero que conducen a un mismo destino, a la tierna indiferencia del mundo en un caso, al menor deseo de entender el mundo en el otro. De manera que El extranjero y Plataforma, Albert Camus y Michel Houellebecq son hijos de Europa, de la angustia, por citar a este último,
y de la vergüenza, sin ningún mensaje de esperanza. Andrés Newman, escritor. A mí, Ampliación del campo de batalla me pareció interesante, me pareció también una especie de remake de Camus o del extranjero, digamos, y lo más interesante que hay en ese libro se parece a un libro de un autor sin duda de mayor talento. Y en Plataforma sentí durante bastante tiempo, mientras lo leía, que había un intento permanente de escandalizarme con una supuesta indiferencia ante cosas que el narrador debería narrar rasgándose las vestiduras. O sea, sentí que había una especie de chantaje moral, un dispositivo muy inteligentemente desarrollado mediante el cual yo tenía que creerme la indiferencia absoluta del tono del narrador y tenía que responder con una indignación que casi se me exigía, ¿no? Espero que te indignes, que te escandalices ante la falta de escándalo con la cual te narro todo esto. Es decir, sentí que había algo como impostado en el tono moral del libro que me cansó pronto, ¿no? El caso es que a partir de los 25 o 30 años, a la gente no le resultan nada fáciles los encuentros sexuales nuevos. Así que se pasan 30 años de su vida, casi toda su edad adulta, en un estado de carencia permanente. Así que cobra la herencia de su padre y decide buscar experiencias que le hagan sentirse vivo. La primera, un viaje organizado a Tailandia. Mis sueños son mediocres. Como todos los habitantes de Europa Occidental, quiero viajar. Bueno, hay que tener en cuenta las dificultades, las barreras del idioma, la mala organización de los transportes de grupo, los peligros de volar y de que a uno lo estafen. Para decirlo en plata, en el fondo lo que yo quiero es hacer turismo. Que no es lo mismo que viajar. Coger un avión actualmente equivale a que a uno lo traten como una mierda durante toda la duración del vuelo. Encogido en un espacio insuficiente, cuando no ridículo, del que es imposible levantarse sin molestar a los vecinos de asiento. Durante todo el vuelo se las arreglan para multiplicar las medidas vejatorias e inútiles, haciendo que cualquier desplazamiento, por no decir cualquier acción, resulte imposible. La tripulación se las apaña para aumentar al máximo el estrés, al prohibirnos combatirlo con los medios familiares. Nos vemos privados de cigarrillos y de lectura, y cada vez, con más frecuencia, de alcohol. Como buen francés, Michel viaja con la guía del Trotamundos bajo el brazo. En el volumen dedicado a Tailandia, la guía describe algunas de sus islas como un paraíso para europeos barrigones que se sientan solos en bares de camareras, donde la sonrisa se vende y se compra. Así que una noche, Michel acude a uno de esos salones de masajes en los que la sonrisa se compra y se vende. Lo que los occidentales ya no saben hacer es precisamente eso: ofrecer su cuerpo como un objeto agradable. Han perdido por completo el sentido de la entrega. Es imposible hacer el amor sin un cierto abandono, sin la aceptación, al menos temporal, de un cierto estado de dependencia y de debilidad. Estas experiencias en Tailandia le permitirán desarrollar toda una tesis sobre la sexualidad en Occidente. Se ha vuelto muy raro encontrar mujeres que sientan placer y tengan ganas de darlo. Seducir a una mujer que uno no conoce se ha convertido sobre todo en una fuente de humillaciones y de problemas cuando uno considera las fastidiosas conversaciones que hay que soportar para llevarse a una tía a la cama, que en la mayoría de los casos resultará ser una amante decepcionante. Y encima habrá que pasar con ella el resto de la noche. Se entiende que los hombres quieran ahorrarse problemas a cambio de una pequeña suma. En cuanto tienen cierta edad y un poco de experiencia, prefieren evitar el amor. Les parece más sencillo ir de putas. Polémico e iconoclasta, Michel Houellebecq pasa por ser el enfant terrible de la literatura francesa. Aunque ya no sea precisamente un enfant, y Francia le haya concedido el reconocimiento como caballero de la Legión de Honor. Nacido en Saint-Pierre,
Isla de Reunión, en 1958. Houellebecq se formó como ingeniero agrónomo, trabajó como informático en el Ministerio de Agricultura y en la Asamblea Nacional, hasta que solicitó su excedencia para dedicarse en exclusiva a la escritura. La vida no me interesa lo suficiente como para poder hacerlo sin escribir. Azote de la corrección política y crítico de los valores burgueses, Houellebecq parece empeñado en mostrarnos que la sociedad del bienestar genera malestar, aunque solo sea porque, al menos en Occidente, el sexo se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza. Nos hemos vuelto fríos, racionales, extremadamente conscientes de nuestra existencia individual y de nuestros derechos. Ante todo, queremos evitar la alienación y la dependencia. Para colmo, estamos obsesionados con la salud y con la higiene. Esas no son las condiciones ideales para hacer el amor. Mi opinión sobre Houellebecq no es demasiado popular. No te voy a hacer la clásica loa al tipo incómodo que rebusca en los pliegues de nuestra conciencia moral burguesa y nos sacude para que veamos más allá. Yo tengo serios problemas para leer con placer a Houellebecq. A pesar de que me encantó el documental de autoficción que él protagonizó y me parece de lo mejor de su obra. Así que la peli sobre su propio secuestro me parece un gran libro. Plataforma es la tercera novela de Michel Houellebecq. Traducida a más de 25 lenguas, fue objeto de agrias polémicas por las que su autor decidió exiliarse voluntariamente, primero en Irlanda y después en España. Parte del éxito de Houellebecq se debe tal vez a su prosa, ágil y desnuda, cuya máxima aspiración parece ser la intensidad a toda costa. Mi primer problema con Houellebecq, antes de perdernos en sociologías, que es un poco el negocio houellebecquiano, la sociología, no hay una escritura que me cautive. Hay una aspiración de estilo cero, deliberada, no porque el tío no es ningún indocumentado, no digo que no sepa, pero no quiere escribir de un modo que a mí me atraiga. Y esto lo lleva muchas veces al paroxismo. Sé que hay novelas donde intenta hacer otra cosa y también sé que es poeta y su poesía, por cierto, no me disgusta nada. Así que lo mejor de las novelas de Houellebecq son sus libros de poemas. Pero esta búsqueda, esta renuncia al estilo como parte de su maniobra cínica, es decir, ¿para qué? Si el mundo es una mierda, ¿para qué vas a querer escribir bien? No hay algo ahí como de gesto que es coherente con su discurso, pero que a mí no me tiene por qué emocionar, ¿no? Entonces, no me gusta su prosa. Me cansa y me parece como muy parecida en casi todos los libros que he leído. La otra parte de su éxito probablemente derive de las polémicas provocadas por sus declaraciones. Hasta el punto de que incluso la portavoz de UNICEF en Francia, Claire Brisset, denunció el contenido misógino y racista de Plataforma. Este libro demuestra un desprecio absoluto por las mujeres, un gran odio por los niños y una visión totalmente cínica del tercer mundo y profundos resabios de racismo. Por si esto fuera poco, Houellebecq reconoció durante la promoción de esta obra su odio a las religiones monoteístas y en particular al Corán, lo que lo situó en el punto de mira de los integristas islámicos. Ya te digo, hay como una cosa en ser muy fan de Houellebecq que tiene que ver con prestigiar lo peor que hay en nuestra sociedad, y el problema es no criticarlo, prestigiarlo. Y luego el problema es que los mayores elogios que se hacen de Houellebecq suelen ser por los temas que trata. Y esto es una cosa que a mí como escritor me irrita profundamente, que es que un libro es en realidad un pretexto para discutir sobre cosas sobre las que se podría discutir sin escribir o leer un libro. Entonces está muy bien discutir sobre la islamofobia o sobre lo que toque, ¿no? O sobre lo gilipollas que somos los hombres blancos heteros occidentales. Pero para eso no hace falta escribir ni leer una novela. Bueno, pero ¿y la novela qué? Entonces esto del libro propiciador de discusiones que saltan por encima del propio libro, esta especie de sociología o periodismo de la literatura, en el cual el fenómeno literario mismo se vuelve redundante, a mí me parece que atenta contra la literatura misma, ¿no? Y creo que la figura de Houellebecq bebe mucho de eso, ¿no?
Cuando en una entrevista para The Paris Review se le preguntó cómo podía escribir las cosas que escribía, Houellebecq respondió: Muy sencillo, finjo que ya estoy muerto. El 7 de enero de 2015, el mismo día en que estaba previsto el lanzamiento de su 7ª novela, Sumisión, un comando islamista irrumpió en la redacción del semanario satírico Charlie Hebdo. Asesinó a 12 trabajadores y dejó heridos a otros tantos, en represalia por una portada con la caricatura de Mahoma. El día del atentado, la revista Charlie Hebdo salía a los kioscos con una caricatura de Houellebecq en portada. El autor canceló de forma inmediata todas las actividades de promoción de su nueva novela Sumisión, una fábula política que narraba el ascenso al poder de un partido islamista francés. Plataforma nos hace un buen diagnóstico de una nueva época que acaba de nacer con los atentados de las Torres Gemelas. El yihadismo ya está presente, mientras una burguesía europea vive la turistificación de todo y de todos, bastante descreída de sí misma. Lo exótico se convierte en objeto de deseo y la nostalgia parece que solo es capaz de cubrir el recuerdo erótico y placentero, por lo tanto, que producían las cosas más sencillas. Mientras la religión inicia su escalada de violencia en Oriente, Europa busca refugio en el sexo, en el lujo, en el ocio, la clase media y el confort de un local liberal, la soberanía sentimental que se expande a través de una relación swinger, o la huida de un París donde, a diferencia del extranjero, en el siglo XXI, ya no son todos blancos y sucios. En su viaje a Tailandia, Michel conoce a Valérie, una ejecutiva que trabaja para una importante multinacional del sector turístico. Valérie es distinta a las mujeres que ha conocido Michel hasta entonces, desinhibida y generosa en la cama. Parece disfrutar del simple hecho de dar placer a otro. De regreso a París, la pareja visitará locales de intercambios e incluso de sadomasoquismo, práctica por la que ninguno de los dos siente demasiada simpatía. Y así, entre escenas subidas de tono y contra todo pronóstico, la relación sexual de Michel y Valérie desembocará en un verdadero romance. Parece que Michel hubiera encontrado una isla de felicidad en un mundo despreciable. Una mañana de febrero, lo recuerdo muy bien, era el día de mi cumpleaños, me dijo francamente: Has cambiado, Michel. No sé, ¿pareces feliz? Michel acepta la invitación de Valérie y de su socio para viajar juntos a Cuba a visitar los hoteles de la cadena para la que trabajaban. Su objeto es averiguar por qué el turismo de resorts no deja de perder clientes año tras año. Según Michel, nadie habla de la verdadera razón por la que miles y miles de occidentales viejos y panzudos viajan a destinos como Cuba o Tailandia: el turismo sexual. Por una parte, tienes varios cientos de millones de occidentales que ya no consiguen encontrar la satisfacción sexual. Por otro lado, tienes varios miles de millones de individuos que no tienen nada y que solo pueden vender sus cuerpos y su sexualidad intacta. Es muy sencillo, de lo más sencillo. Es una situación de intercambio ideal. Así que, entre los tres, idean una estrategia para que el grupo turístico en que trabaja Valérie obtenga una ventaja sobre sus competidores en el mercado del turismo internacional. El primer mundo tiene el dinero. El tercer mundo tiene hombres y mujeres jóvenes dispuestos a venderse. Y al fin y al cabo, el objetivo de las empresas de turismo es hacer feliz a la gente. Si la sexualidad está mal repartida en el mundo, ¿por qué no ofrecer directamente estos servicios a los viajeros, previo acuerdo con los trabajadores sexuales? De este modo nacen los clubes Afrodita, una plataforma programática para la repartición del mundo. La armonía de la vida se justifica ahora a través del equilibrio entre la oferta y la demanda.
Y lo que nos cuenta Plataforma es que Francia ha descubierto una nueva forma de colonización y que ya no es a través de los tanques ni de los bombarderos, sino a través del poder económico y su capacidad para levantar resorts, clubs de intercambio, restaurantes, Cap d'Aglet en Francia, Vera en Almería o incluso un país convertido en paraíso sexual como puede ser Tailandia. Sin lugar a dudas, este es el mapa que inaugurará una nueva geografía del territorio, observada y contada a través de los ojos de Michel, representado, como suele ser habitual, a través de un hombre sin atributos, funcionarial, inerme, hastiado de la burocracia, que descubre en esta ocasión, en el amor por una joven y hermosa Valérie, una razón para vivir. Inmersos en un capitalismo desaforado, el amor parece seguir siendo una razón fundamental para existir. Plataforma parece denunciar la hipocresía de Occidente, que convierte en artículo de consumo cualquier experiencia. Aunque por otra parte, parece validar y justificar esta realidad. Como ha defendido el filósofo Jürgen Habermas, el capitalismo ha extendido la lógica del dinero a todos los órdenes de la vida. Todo es mercancía, incluida la sexualidad. El hombre capitalista del siglo XXI no parece encontrar la felicidad en el corazón de Europa. La riqueza a través del capitalismo o a través de la vejez y la muerte admiten, en cualquier caso, una salida de urgencia a un paraíso alejado de los males que enferman a Occidente. Una huida a lugares sin tiempo, donde el sol quema las sienes y el hombre y la mujer pueden asumir con plácida desnudez el privilegio de ser y estar fuera del sistema. Sin embargo, Michel Houellebecq también nos advierte que ni siquiera esa burbuja que el capitalismo ha construido para solaz de una burguesía desencantada de sí misma está libre del mal representado en esta ocasión por la religión y en términos más concretos por el yihadismo y el islam. El impactante desenlace de la novela resulta también ambiguo. ¿Se trata de una moraleja? ¿El justo castigo por nuestra hipocresía de occidentales? ¿O viene más bien a decirnos que el mundo jamás toleraría la existencia de una plataforma como la que ideó Michel Renaud? Solo diremos que la recién descubierta felicidad de Michel Renaud termina con este episodio. Cuando la vida amorosa se acaba, toda la vida se vuelve un poco convencional y forzada. Se mantiene la forma humana, el comportamiento habitual, una especie de estructura, pero, como suele decirse, uno ya no hace nada de corazón. Librería La República de las Letras. Taller de lectura dirigido por Mario Cuenca Sandoval. Plataforma de Michel Houellebecq es una novela que habla de sexo y viajes. En ella desentraña los tejemanejes del sector turístico, así como a la sociedad occidental. Desarticula la visión de la Cuba comunista, critica el trabajo y el consumismo, las revistas de moda y de tendencias, la economía de mercado en general y la decadencia de Occidente y sus habitantes. Critica también el conflicto entre la producción y la economía especulativa. Houellebecq nos regala maridajes sorprendentes, como el de tríos eróticos y tríos no eróticos. Este último, el tándem Valérie, su jefe Philippe y Michel, el protagonista. La estructura es un juego también de dúos, en el que el sexo es siempre la pareja más tórrida. Política sexo, filosofía sexo, turismo sexo, sociedad sexo, historia sexo. También la muerte queda indeleblemente vinculada al sexo. Yo diría que atrapada por él. El tema de fondo son los sentimientos, el amor y el sexo. El sexo desde un punto de vista narcisista, egoísta.
Lo que late en esta obra es una ausencia realmente de amor. En la página 3, penúltima página de la obra, se puede leer esto último en este pequeño párrafo. Del amor que cuesta hablar, ahora estoy seguro de que Valéry fue una radiante excepción. Se contaba entre esos seres capaces de dedicar su vida a la felicidad de otra persona, de convertir esa felicidad en su objetivo. Es un fenómeno misterioso. Entraña la dicha, la sencillez y la alegría, pero sigo sin saber por qué o cómo se produce. Y si no he entendido el amor, ¿de qué me serviría entender todo lo demás? Como lectora también de lo banal, cabe reseñar un hecho. Valéry tiene 28, Michel 40. Su relación había durado en un clímax permanente de un año. Al final, la muerte la sostiene, la hace sostenible. En el episodio de hoy han colaborado Víctor Guillot, periodista y escritor. Andrés Newman, escritor. Y los escritores y miembros del taller de lectura de la República de las Letras, Antonio Albalá y Ana Carmen Roldán. La Librería es un podcast escrito y dirigido por Mario Cuenca Sandoval. Y patrocinado por la librería La República de las Letras. Locución de Irene Lázaro. Y Juan José Fernández Palomo.